La noche caía luminosa sobre Polanco, y en lo alto de un salón de cristal, el eco de las copas brindando se mezclaba con las notas suaves de un cuarteto de cuerdas. Mesas adornadas con flores blancas y velas daban al lugar un aire de perfección cuidadosamente calculada. Empresarios, políticos y figuras del espectáculo se reunían con trajes impecables y sonrisas de conveniencia. Todo parecía brillar, todo parecía exacto, como si nadie quisiera recordar que debajo de la seda y del champán se escondían secretos y ambiciones. En el centro de aquella celebración se encontraba don Ernesto Robles, un hombre de porte firme, canas distinguidas y mirada orgullosa. Reconocido en todo México por sus proyectos inmobiliarios, había construido no solo edificios, sino un imperio. Aquella noche, sin embargo, no celebraba un negocio, sino algo mucho más íntimo, su compromiso con Vanessa, una mujer joven de belleza evidente, vestida con un vestido color esmeralda que resaltaba sus ojos brillantes. Ella reía, tomaba la mano de Ernesto y se presentaba como futura señora Robles con una seguridad que contrastaba con sus orígenes sencillos. Los invitados brindaban una y otra vez, murmurando felicitaciones, mientras los fotógrafos de las revistas sociales capturaban cada gesto de la pareja. Pero, en una mesa ligeramente apartada, Sofía Robles, la hija de Ernesto, observaba en silencio. Vestía un vestido azul claro, sobrio, y mantenía la espalda erguida con la dignidad que había aprendido a sostener desde niña. Sus ojos oscuros no se perdían un detalle: el modo en que Vanessa acariciaba la copa con los dedos, la manera en que inclinaba la cabeza al recibir un elogio, el brillo en su mirada cuando mencionaban dinero. Sofía no podía hablar. Desde su nacimiento, una condición médica le había robado la voz. Muchos la consideraban frágil, un adorno silencioso en la vida de su padre. Pero lo que nadie comprendía era que ese silencio le había dado otra fuerza, la de mirar con más profundidad, la de escuchar más allá de las palabras, la de reconocer cuando una sonrisa escondía una mentira. Mientras los meseros ofrecían vino tinto de Baja California y canapés de salmón ahumado, Sofía acariciaba con sus dedos un cuaderno pequeño que llevaba en su bolso. En esas páginas había anotaciones, observaciones y pensamientos que jamás había compartido. Cada línea hablaba de su soledad en aquella casa inmensa, de las dudas que le despertaba la llegada de Vanessa, de la certeza de que la mujer que sonreía con tanta seguridad no era lo que aparentaba. Ernesto levantó la copa y todos guardaron silencio. Con voz grave y emocionada dijo: «Hoy celebro no solo un compromiso, sino la esperanza de una nueva vida. Vanessa ha traído alegría a mi corazón, y espero que todos compartan conmigo esta dicha». El salón estalló en aplausos. Vanessa besó la mano de Ernesto y lo miró con ternura ensayada. Sofía, en cambio, sintió un nudo en el pecho. Sabía algo que los demás no sabían. Sabía que esa felicidad estaba construida sobre una verdad incompleta. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos llenos de emoción, giros inesperados y personajes que luchan por la verdad. Así podrás seguir cada paso de Sofía y descubrir lo que sucederá en esta celebración que pronto se convertirá en un campo de batalla silencioso. La música volvió a llenar el aire, pero en el corazón de Sofía crecía una tensión que nadie más percibía. Sabía que esa noche, o muy pronto, tendría que encontrar el valor para romper su silencio y enfrentarse al riesgo de perderlo todo con tal de salvar a su padre de un error irreversible. El brindis seguía, pero para ella era apenas el inicio de una tormenta que estaba por desatarse. La vida de Sofía Robles se desarrollaba en medio de contrastes. Creció en una mansión en Lomas de Chapultepec, rodeada de lujos que pocos podían imaginar. Corredores amplios decorados con arte contemporáneo, jardines cuidados por especialistas, una cocina donde nunca faltaban los mejores platillos preparados por chefs privados. Sin embargo, aquel esplendor material no llenaba el vacío que desde niña la acompañaba.
la ausencia de su madre y el silencio impuesto por su condición. Sofía había nacido con una parálisis parcial en las cuerdas vocales que le impedía hablar. Desde pequeña aprendió a comunicarse con señas y a escribir con rapidez. Sus maestros particulares se adaptaron a ella, pero nunca dejaron de mirarla con cierta condescendencia. En las fiestas de sociedad donde la llevaban sus padres, los murmullos eran inevitables. Pobrecita, tan bonita y no puede hablar. Esa lástima la perseguía como una sombra. La única persona que nunca la trató con compasión fue su madre, Isabela, una mujer de carácter dulce pero firme, que le repetía: «Tu voz está en tus ojos, y quien quiera conocerte de verdad sabrá escucharlos». Cuando Isabela murió en un accidente automovilístico, Sofía tenía apenas 12 años. Ese día entendió que la vida podía arrebatar lo más valioso en un instante. Desde entonces, su padre intentó compensar la pérdida con atenciones materiales, pero nunca logró llenar el hueco emocional. Años después, cuando Vanessa apareció en sus vidas, Sofía percibió la tensión desde el primer momento. La mujer se presentó con una sonrisa cálida y un tono afectuoso, llamándola «mi niña hermosa», como si quisiera ocupar el lugar de madre que había quedado vacío. Pero bajo esa dulzura artificial, Sofía detectó gestos sutiles, la impaciencia en los ojos de Vanessa cuando ella tardaba en escribir algo, la manera en que desviaba la mirada cada vez que se mencionaba a Isabela, la sonrisa forzada cuando Ernesto la comparaba con su difunta esposa. El ambiente en la mansión cambió con rapidez. Don Ernesto, cautivado por la compañía de Vanessa, comenzó a invitarla a todas las reuniones familiares y empresariales. Ella opinaba sobre remodelaciones en la casa, sugería cambios en el personal de servicio y poco a poco se adueñaba de los espacios que antes pertenecían a Sofía y a la memoria de su madre. La joven se refugiaba en su cuarto, un espacio lleno de libros, cuadernos y fotografías de Isabela, donde podía mantener vivo el recuerdo de quien había sido su verdadero sostén. En la soledad de esas habitaciones, Sofía escribía. No eran diarios comunes, sino observaciones detalladas, las palabras exactas que Vanessa decía en las comidas, las contradicciones entre lo que contaba sobre su pasado y lo que revelaban sus gestos, los momentos en que parecía fingir emociones. Cada página se llenaba de trazos firmes, como si su pluma fuese la voz que la vida le había negado. El desprecio de Vanessa hacia ella se hizo más evidente con el tiempo. En una ocasión, cuando estaban solas en la terraza, Vanessa le susurró en un tono apenas audible: «Tú nunca serás un obstáculo para mí. Tu padre merece a alguien que lo cuide de verdad y tú, bueno, tú no puedes ni defenderte». Sofía no respondió. La miró fijamente con sus ojos oscuros, transmitiendo un mensaje silencioso que Vanessa no supo descifrar. Luego, escribió en su cuaderno: «Te equivocas. Sí puedo defenderlo». No lo mostró en ese momento, pero guardó la página como un recordatorio de la batalla que sabía que tendría que librar. Aquella vida de silencios y lujos aparentes estaba forjando en Sofía una fuerza que nadie sospechaba. Y mientras Vanessa seguía expandiendo su presencia en la casa, ella comprendía que tarde o temprano tendría que usar sus propias armas para proteger lo que aún quedaba de su familia. La calma de esos días escondía un torbellino que solo Sofía podía sentir, y aunque nadie lo advertía, el destino estaba preparando la primera grieta en la fachada perfecta que Vanessa intentaba construir. Vanessa nunca ocultó que había nacido en la adversidad. Creció en un barrio popular de Guadalajara, en una casa pequeña donde el techo goteaba cada temporada de lluvias y donde los gritos de las peleas familiares se escuchaban a través de las paredes delgadas. Desde adolescente, comprendió que la belleza podía abrir puertas que el esfuerzo común mantenía cerradas. Con mirada firme y sonrisa calculada, decidió que no pasaría la vida como su madre, atrapada en la rutina de la escasez. A los 17 años, empezó a trabajar como hostess en un bar de moda. Allí aprendió a escuchar lo que los hombres poderosos querían oír y a ocultar lo que realmente pensaba. Las noches en ese lugar eran un desfile de relojes de lujo, trajes caros
y promesas rápidas. Vanessa sabía distinguir entre quienes buscaban solo compañía momentánea y quienes podían ofrecerle una escalera para subir más alto. La vida no premia a los ingenuos, se repetía cada vez que volvía de madrugada a su cuarto alquilado, con el maquillaje corrido pero la determinación intacta. Con el tiempo se mudó a la Ciudad de México, convencida de que allí estaba su verdadera oportunidad. Trabajó en eventos exclusivos como edecán, después como asistente en una agencia de relaciones públicas. Fue en ese mundo donde perfeccionó su estilo. Ropa elegante, pero insinuante, un tono de voz dulce que inspiraba confianza y una capacidad sorprendente para memorizar detalles de quienes la rodeaban. Esa atención al detalle le permitió acercarse a círculos de empresarios que jamás habrían reparado en ella de otro modo. La primera vez que conoció a Ernesto Robles fue en un evento benéfico en el Museo Soumaya. Vanessa llevaba un vestido rojo que contrastaba con las esculturas plateadas del lugar. Se presentó con humildad, dijo admirar su trayectoria y lo escuchó con una atención que pocos le prestaban. Ernesto, acostumbrado a adulaciones vacías, encontró en ella una mezcla de sencillez y encanto que lo desarmó. Desde esa noche, comenzó a invitarla a reuniones más privadas. Vanessa entendió rápido que la clave no estaba solo en seducir, sino en mostrarse como alguien indispensable. Escuchaba los problemas de Ernesto, opinaba sobre sus tratos, le sugería estrategias de imagen. Tú necesitas a alguien que te cuide de verdad, no solo una esposa de aparador, le decía con un tono de ternura que escondía su ambición. Cada palabra estaba diseñada para hacerle sentir que sin ella estaba incompleto. Poco a poco, Vanessa fue conquistando no solo al hombre, sino también espacios dentro de la empresa. Acompañaba a Ernesto a las oficinas en Santa Fe, donde saludaba a los empleados con sonrisas medidas y hacía preguntas que parecían inocentes. ¿Y cómo van las ventas en el norte? ¿Qué proyectos tienen parados?, lanzaba con curiosidad, y después repetía esos datos a Ernesto como si fueran hallazgos propios. Así, sembraba la idea de que tenía visión empresarial. Mientras tanto, su relación con Sofía era otra historia. Frente a Ernesto, Vanessa mostraba un cariño exagerado hacia la joven, tomándola de la mano o llamándola «mi niña hermosa». Pero cuando estaban a solas, el gesto se desvanecía y la paciencia se agotaba. A veces, con una sonrisa helada, le decía: «Si de verdad me quisieras, aprenderías a aceptarme. No seas egoísta». Esa doble cara fortalecía aún más su posición ante Ernesto, quien veía en ella a una mujer comprensiva y en Sofía una hija quizá demasiado cerrada al cambio. Vanessa lo sabía. La duda era su aliada. Los rumores en la sociedad mexicana crecían. Algunos admiraban la audacia de Vanessa, otros murmuraban sobre su pasado. Ella no se inmutaba. Cada mirada crítica la impulsaba a mostrar más seguridad, a caminar con la cabeza erguida y a proyectar la imagen de alguien destinada a ocupar un lugar privilegiado. Para Vanessa, aquel ascenso no era casualidad, era el resultado de años de disciplina en el arte de aparentar. Y en su interior, mientras sonreía en las reuniones y disfrutaba del nuevo estatus, guardaba un pensamiento constante: nada ni nadie me va a arrebatar lo que he ganado. El encanto que Vanessa desplegaba frente a los demás no lograba engañar a Sofía. Desde el primer instante, ella percibía grietas en la fachada impecable que la mujer mostraba. Aunque su padre parecía hipnotizado por la seguridad de su nueva pareja, Sofía se dedicaba a observar con calma, esperando el momento en que esas incongruencias se volvieran imposibles de ignorar. Una de las primeras señales apareció durante un viaje a Valle de Bravo, destino favorito de la élite capitalina para descansar los fines de semana. Ernesto había organizado una escapada en yate sobre el lago, con la intención de compartir un momento familiar y mostrarle a Vanessa el lugar donde había pasado tantos veranos con su difunta esposa e hija. El clima era perfecto: cielo despejado, brisa ligera y el murmullo del agua golpeando suavemente la embarcación.
Ernesto, relajado, hablaba de proyectos inmobiliarios y de los recuerdos con Isabela. Vanessa asentía, sonreía y se mostraba interesada, pero Sofía notó que desviaba la mirada cada vez que Ernesto mencionaba a su madre. Había en su gesto una mezcla de impaciencia y celos apenas disimulados. Durante la comida, mientras degustaban pescado fresco acompañado de vino blanco, Ernesto se levantó un momento para atender una llamada. En ese instante, Vanessa bajó la voz y, mirando fijamente a Sofía, soltó un comentario cargado de veneno. «Tu padre se merece ser feliz otra vez, y yo voy a darle lo que tú nunca pudiste». Sofía la miró en silencio, apretando el vaso que sostenía. Sus ojos transmitieron una mezcla de indignación y desafío. Vanessa sonrió con superioridad, como si hubiera ganado un punto en un juego invisible. Cuando Ernesto regresó, la sonrisa dulce volvió a su rostro, como si nada hubiera ocurrido. Ese día Sofía decidió empezar a anotar cada detalle en un cuaderno de tapas negras. Allí escribía con precisión los cambios de tono, las contradicciones en las historias de Vanessa. A veces decía haber estudiado en Guadalajara, otras en Ciudad de México, y los momentos en que su máscara se resquebrajaba. Era su manera de protegerse y de armar un rompecabezas que aún no sabía a dónde la llevaría. Otro episodio revelador ocurrió semanas después, en una cena en la mansión de Lomas. Había invitados de alto perfil, y Vanessa, sentada al lado de Ernesto, hablaba con entusiasmo sobre supuestos contactos en Monterrey que podían ayudar a expandir la empresa. Sofía, desde el extremo de la mesa, la observaba. Anotaba en su mente que esas conexiones no coincidían con lo que había dicho en Valle de Bravo. Cuando los invitados se retiraron y solo quedó la familia, Sofía tomó una libreta y escribió unas palabras que le mostró a su padre. Vanessa se contradice. Hoy dijo que tiene socios en Monterrey, pero antes contó que nunca vivió allí. Ernesto leyó, suspiró y acarició la mano de su hija con ternura. Sofía, mi amor, entiendo tus dudas, pero a veces la memoria falla. Dale una oportunidad, respondió intentando evitar el conflicto. Esa reacción dejó a Sofía con una mezcla de frustración y tristeza. No era que su padre no le creyera, sino que estaba demasiado cegado por el cariño hacia Vanessa. Con el tiempo, los choques se hicieron más frecuentes. Vanessa, cada vez más confiada, se permitía comentarios crueles cuando nadie más estaba presente. «Eres una niña caprichosa que no soporta ver a su padre feliz», le dijo una tarde en la biblioteca mientras revisaba papeles de Ernesto. Sofía la encaró con la mirada firme y escribió en una hoja: «No soy yo quien lo hará infeliz». Vanessa rompió en una risa breve, pero sus ojos destilaron incomodidad. Esa resistencia silenciosa era algo que no esperaba. Los días pasaban, y aunque Sofía no tenía pruebas sólidas todavía, cada palabra anotada en su cuaderno era un recordatorio de que la verdad se abría paso lentamente, como una grieta que se extiende en un muro. Y ella sabía que tarde o temprano esa grieta terminaría por derrumbar la fachada perfecta de Vanessa. El mundo de Sofía se había vuelto un constante ejercicio de vigilancia silenciosa. Cada gesto de Vanessa, cada palabra sospechosa, encontraba lugar en su cuaderno de tapas negras. Sin embargo, cargar sola con ese peso empezaba a desgastarla. Era como caminar por un pasillo oscuro sin saber si habría una salida. En medio de esa incertidumbre, apareció Julián Ortega, un joven abogado recién integrado al equipo legal de la empresa de Ernesto. Julián no tenía la arrogancia habitual de los ejecutivos que transitaban por las oficinas en Santa Fe. Vestía con sobriedad, hablaba con voz pausada y mostraba una cortesía natural que no buscaba impresionar. Desde la primera vez que coincidió con Sofía en los pasillos de la empresa, se inclinó ligeramente y la saludó con respeto, sin el gesto incómodo de quienes no sabían cómo tratarla. En una ocasión, Sofía esperaba a su padre en la sala de juntas mientras hojeaba distraída un libro. Julián se acercó con una sonrisa tímida y con torpeza evidente
Hizo un par de señas básicas. «Hola, ¿cómo estás?». El gesto sorprendió a Sofía, que abrió los ojos con una mezcla de incredulidad y ternura. Tomó su libreta y escribió: «Nadie hace eso». «Gracias». «Estoy aprendiendo», respondió Julián un poco nervioso. «Me parece injusto que la gente espere que seas tú quien se adapte siempre. Así que pensé que lo correcto era acercarme a tu mundo». Ese detalle marcó un antes y un después. Sofía, que rara vez confiaba en alguien fuera de su círculo más íntimo, comenzó a mirar a Julián con una mezcla de gratitud y esperanza. En él veía no solo educación, sino una sensibilidad distinta, una disposición real a escucharla incluso en su silencio. Los días siguientes, Julián buscaba momentos breves para intercambiar con ella. Llevaba un cuaderno donde había copiado señas básicas y practicaba torpemente frente a ella, lo que lograba arrancarle sonrisas discretas. A veces Sofía le corregía escribiendo con rapidez: «No es así, la mano va hacia arriba». Él reía y contestaba: «Paciencia, maestra, todavía me falta mucho». Esa complicidad crecía de manera orgánica. En una tarde lluviosa, mientras la ciudad se ahogaba en tráfico y claxonazos, Julián la encontró en la biblioteca de la mansión. Ella estaba revisando su cuaderno negro, con gesto serio. Julián se acercó con cautela y preguntó: «¿Confías en mí?». Sofía lo miró fijamente. Dudó unos segundos, pero luego le mostró una página donde había escrito: «Vanessa miente. Se contradice todo el tiempo. Tengo miedo por mi papá». Julián leyó con atención y frunció el ceño. «Si lo que dices es cierto, necesitas pruebas más sólidas. Los gestos no bastan. ¿Me dejas ayudarte?». El corazón de Sofía latió con fuerza. Nunca antes había compartido con alguien externo sus sospechas. Escribir la palabra sí le tomó más valor del que imaginaba, pero lo hizo. Julián asintió con determinación. «Entonces lo haremos con cuidado. Nadie tiene por qué enterarse todavía». A partir de ese momento nació una alianza inesperada. Julián comenzó a enseñarle cómo identificar documentos clave en los archivos de la empresa, qué tipo de contratos podían revelar irregularidades y cómo resguardar esa información sin levantar sospechas. Sofía, por su parte, le entregaba sus anotaciones meticulosas que Julián revisaba con seriedad. Esa relación se volvió un refugio para Sofía. La soledad que la acompañaba desde la muerte de su madre se aligeraba cada vez que Julián la miraba como una persona completa y no como alguien rota. Ella descubría que podía confiar, aunque fuera poco a poco, en alguien más. Pero también sabía que ese vínculo la exponía. Si Vanessa llegaba a sospechar que no estaba sola en su observación, las cosas podían volverse aún más peligrosas. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, Sofía intuía que no habría podido resistir por mucho tiempo sin aquel aliado inesperado que había llegado a su vida en el momento preciso. Las tardes en la oficina de Ernesto Robles siempre habían sido un espacio solemne, lleno de documentos firmados con tinta azul, contratos guardados en archiveros de acero y un olor persistente a madera encerada. Sofía solía acompañar a su padre de vez en cuando, no por interés en los negocios, sino porque allí encontraba un refugio silencioso donde nadie la interrumpía. Esa tarde, mientras Ernesto atendía una reunión en otra sala, ella decidió recorrer el despacho con la calma de quien busca respuestas en los detalles. Sobre el escritorio reposaba una carpeta abierta. Sofía se acercó con cautela. En la portada resaltaba el nombre de Constructora del Pacífico, una empresa que ella había escuchado mencionar en conversaciones sueltas de Vanessa. La curiosidad la impulsó a hojear el contenido. Contratos, facturas y memorandos firmados por ejecutivos cuyos nombres no le decían nada. Pero lo que le heló la sangre fue encontrar una hoja donde aparecía la firma de Vanessa, junto a la de un hombre llamado Martín Aguirre, competidor directo de Ernesto, conocido por sus prácticas turbias. Sofía sintió un vuelco en el estómago. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo para contener la ansiedad. Sacó su cuaderno negro y apuntó con rapidez: Vanessa y Martín Aguirre.
Documento con firmas. Posible alianza oculta. La pluma temblaba entre sus dedos, pero la determinación la mantenía firme. El sonido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Cerró la carpeta y volvió a dejarla en su lugar exacto. Cuando Ernesto entró, ella fingía estar revisando un libro de arquitectura. Él le sonrió con ternura, sin sospechar nada. ¿Te aburriste mucho, hija?, preguntó dejándose caer en el sillón. Sofía negó con la cabeza y levantó su libreta para mostrarle. Todo bien, solo leía. El resto de la tarde transcurrió con normalidad, pero en el interior de Sofía crecía una tormenta. ¿Cómo podía advertirle a su padre sin pruebas contundentes? El simple hecho de mencionar a Martín Aguirre bastaba para poner a Ernesto a la defensiva. Ese hombre había sido su rival durante décadas, y cualquier acusación sin fundamento podría parecer un invento motivado por celos. Esa noche, en su habitación, Sofía repasó una y otra vez el recuerdo del documento. Los trazos de la firma de Vanessa estaban grabados en su memoria. Escribió páginas enteras en su cuaderno tratando de ordenar sus pensamientos. Si la enfrento, lo negará. Si hablo con papá, pensará que exagero. Necesito pruebas, más pruebas. Al día siguiente buscó a Julián en las oficinas. Él la recibió con una expresión de preocupación al notar la tensión en sus ojos. Ella abrió su cuaderno y escribió con rapidez. Vi un documento. Vanessa y Aguirre. Firmas. Algo grande. Julián leyó con atención y frunció el ceño. Eso cambia todo, dijo en voz baja. Pero necesitamos algo más sólido. Una foto, una copia, cualquier evidencia directa. Sofía asintió, aunque en su interior la duda la desgarraba. ¿Hasta qué punto podía arriesgarse? Si la descubrían revisando documentos, no solo enfrentaría la furia de Vanessa, sino también el enojo de su propio padre por invadir sus archivos. Aún así, la imagen de Ernesto entregando su confianza ciega a una mujer que lo traicionaba la impulsaba a no rendirse. Esa noche, la mansión se llenó de un silencio pesado. Ernesto cenaba con Vanessa en el comedor, riendo con la despreocupación de quien se siente amado. Sofía los miraba desde el otro extremo de la mesa, con el apetito ausente. Vanessa levantó su copa y con voz melosa comentó: «Ernesto, deberíamos pensar en expandir hacia el Pacífico. Conozco gente que puede ayudarnos mucho allá». Sofía apretó los labios. El nombre Pacífico resonó como una confirmación de lo que había leído. Se aferró a su cuaderno bajo la mesa y escribió una sola palabra, como un juramento silencioso. Pruebas. Sabía que había dado un paso decisivo. Ya no podía fingir que todo era una sospecha vaga. El peligro estaba ahí, en su propia casa, sonriendo a su padre cada noche. Y aunque la angustia la consumía, también nacía en ella una determinación férrea. Tarde o temprano, desenterraría toda la verdad. El Four Seasons de la Ciudad de México brillaba esa noche como un escenario preparado para la grandeza. Lámparas de cristal iluminaban el salón principal, donde mesas cubiertas con manteles de lino blanco esperaban a los invitados más influyentes de la capital, empresarios de renombre, políticos de alto rango y periodistas sociales se mezclaban en un murmullo constante, entre copas de champaña y platillos finamente servidos. La atmósfera olía a perfume caro, a poder y a promesas disfrazadas de cortesía. En el centro de todo se encontraba don Ernesto Robles, de traje oscuro impecable, con la seguridad de quien se sabía observado y admirado. A su lado, Vanessa irradiaba encanto en un vestido color dorado que acentuaba cada movimiento. Ella reía, saludaba con elegancia y agradecía las felicitaciones por el compromiso recién anunciado. Todo parecía perfecto, pero en una esquina discreta, Sofía observaba con una mezcla de tensión y determinación. La música de un piano en vivo acompañaba las conversaciones. El tintinear de las copas marcaba un ritmo casi hipnótico. Ernesto levantó la suya y el salón guardó silencio. «Queridos amigos», dijo con voz grave, «esta noche no solo celebramos un compromiso, sino una nueva oportunidad de vida.
Vanessa ha traído alegría a mi corazón y deseo compartir con ustedes esta felicidad. Los aplausos resonaron con fuerza. Vanessa inclinó la cabeza con modestia estudiada, pero Sofía sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de su padre era como una puñalada silenciosa, recordándole lo cerca que estaba de entregarse por completo a alguien que lo traicionaba. El murmullo volvió a llenar la sala y los meseros circulaban ofreciendo copas rebosantes de vino espumoso. Sofía apretaba entre sus manos su cuaderno negro, escondido en el bolso. Su respiración se agitaba. Recordaba el documento con la firma de Vanessa. Recordaba la conversación en la mesa de la mansión sobre la expansión al Pacífico. Recordaba las advertencias de Julián. Todo encajaba, pero la impotencia de no poder hablar la consumía. Los invitados reían, brindaban y conversaban sobre negocios y política, ajenos a la tormenta que se formaba en el corazón de la joven. Su mirada recorría el salón, buscando la fuerza necesaria. Julián, presente entre los asistentes, la observaba desde lejos. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Si vas a hacerlo, es ahora. Vanessa se levantó y, con gesto coqueto, alzó su copa. «Brindemos por un futuro brillante, lleno de amor y de prosperidad», exclamó recibiendo vítores y risas. Ese fue el instante en que Sofía no pudo más. Se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su decisión era más fuerte que el miedo. Caminó lentamente hacia el centro del salón, donde todos podían verla. El murmullo cesó poco a poco. Algunos se miraron entre sí, sorprendidos por su repentina acción. Ernesto arqueó las cejas, desconcertado. Sofía sacó una servilleta blanca de la mesa más cercana y con un bolígrafo que llevaba siempre consigo, escribió con trazos firmes, como si en esa tinta se jugara su destino. El silencio se volvió absoluto, roto solo por el roce de la pluma sobre la tela. Cuando terminó, levantó la servilleta en alto para que todos pudieran leerla. El mensaje era claro, escrito con la contundencia de alguien que no tenía voz, pero sí verdad. Ella no te ama, solo quiere tu dinero. Tengo pruebas. Un murmullo ahogado recorrió el salón. Las sonrisas se borraron, las copas quedaron suspendidas en el aire. Ernesto se levantó de inmediato con la cara pálida. Vanessa parpadeó sorprendida antes de reaccionar con una risa nerviosa. «Sofía, mi niña, ¿qué estás diciendo?», preguntó en tono dulce, aunque sus ojos reflejaban furia contenida. Pero ya nada sería igual. El eco del brindis había sido interrumpido y el equilibrio de aquella noche se había quebrado. Sofía, con el corazón desbocado, sostenía en alto su verdad escrita, consciente de que el camino que venía sería más difícil, pero también inevitable. El salón entero quedó paralizado. La servilleta en la mano de Sofía parecía arder bajo la luz de las lámparas, como si cada letra estuviera hecha de fuego. Los invitados, que segundos antes reían y brindaban, ahora murmuraban con voces bajas, incrédulas. El silencio era tan denso que hasta el pianista dejó de tocar. Ernesto, con la copa aún en la mano, miraba a su hija con una mezcla de desconcierto y dolor. Su voz sonó grave, quebrada por la sorpresa. «¿Qué significa esto, Sofía?». Sofía lo sostuvo con la mirada. No tenía voz, pero sus ojos hablaban con fuerza. Con manos firmes, sacó de su bolso el cuaderno negro y lo abrió en la página donde había escrito una de sus observaciones. «Documento firmado. Vanessa y Aguirre». Lo mostró sin titubear. La reacción de Vanessa fue inmediata. Dio un paso al frente, su sonrisa fingida temblando en los labios. «Esto es absurdo», exclamó, alzando la voz con un tono dulce que intentaba sonar ofendido. «Todos saben que Sofía nunca me aceptó. Es natural que invente cosa, está celosa». El murmullo creció entre los invitados. Algunos intercambiaban miradas cargadas de duda. Otros, con gesto incómodo, bajaban la vista. Vanessa, al notar que la tensión aumentaba, intentó suavizarlo. Tomó la mano de Ernesto y lo miró a los ojos. «Amor, no permitas que esta niña arruine lo nuestro. Ella todavía no supera la muerte de su madre, y yo la entiendo. Pero no es justo que te lastime de esta manera».
Ernesto retiró lentamente su mano. El gesto hizo que Vanessa se tensara, aunque trató de no mostrarlo. «Sofía nunca me había hecho algo así», dijo él mirando a su hija. «Ella no inventa, Vanessa». La joven, sintiendo el peso de todas las miradas, respiró profundo y escribió otra frase en una nueva servilleta. La levantó de nuevo. «Tengo más. No soy la única que lo sabe». Un silencio cortante volvió a llenar el lugar. Los ojos de Ernesto se entrecerraron. «¿Más? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó sin apartar la vista de su hija. Vanessa se adelantó con voz firme. «Quiere decir nada. Está confundida, Ernesto. Tú sabes cuánto te amo. No escuches a quienes solo quieren separarnos». Pero las palabras de Vanessa ya no sonaban tan seguras. El temblor en su voz traicionaba la calma que intentaba proyectar. Los invitados comenzaban a alejarse, algunos murmurando que era mejor no involucrarse, otros quedándose para presenciar el espectáculo social del año. Julián, desde una esquina, observaba con el corazón acelerado. Sus ojos se cruzaron con los de Sofía y con un leve movimiento de cabeza le transmitió apoyo. Ella entendió el mensaje, no estaba sola. Ernesto volvió a hablar, esta vez con un tono más duro. «Vanessa, ¿hay algo que quieras decirme?». Ella lo miró directo a los ojos, como si de esa respuesta dependiera todo su futuro. Inspiró profundo y respondió con una convicción fingida. «Lo único que quiero decirte es que me duele que no confíes en mí después de todo lo que hemos vivido». Algunos invitados carraspearon incómodos, otros no pudieron ocultar gestos de escepticismo. La tensión era insoportable. Sofía, aún de pie, cerró su cuaderno con firmeza y lo sostuvo contra su pecho. No necesitaba escribir más en ese instante. La semilla de la duda ya estaba plantada. Ernesto recorrió el salón con la mirada. Sentía que los muros se cerraban sobre él. La certeza de que su vida privada se había vuelto un espectáculo público lo llenaba de vergüenza. Finalmente, dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos lo escucharan: «Este no es el lugar». Y dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que retumbó más que un grito. Vanessa intentó tomarlo del brazo, pero él se apartó con un gesto brusco. Sofía lo siguió con la mirada, sabiendo que aquella noche había marcado un antes y un después. El brindis que debía sellar un compromiso se había convertido en el detonante de una batalla silenciosa. Y aunque Vanessa aún sonreía para las cámaras, Sofía sabía que por primera vez la máscara había empezado a resquebrajarse. El eco del brindis interrumpido seguía flotando en el aire. Los invitados se dispersaban poco a poco, algunos con pasos apresurados, otros quedándose a observar desde la distancia, ansiosos por ser testigos de lo que estaba por suceder. El salón del Four Seasons ya no parecía un espacio de celebración, sino un ring silencioso donde cada gesto se volvía un golpe. Vanessa no tardó en reaccionar. Ajustó la caída de su vestido dorado, respiró hondo, y con una sonrisa que parecía hecha de vidrio a punto de quebrarse, se acercó a Ernesto. «Amor, no podemos permitir que esto nos destruya frente a todos», dijo con voz melosa, aunque sus ojos chispeaban rabia. «Sabes que tu hija siempre me ha visto como enemiga. No lo digo por mal, pero ella nunca pudo aceptarme». Ernesto apretó los labios en silencio. Miraba de reojo a Sofía, que permanecía erguida con el cuaderno contra el pecho. La tensión lo desgarraba. El amor que sentía por Vanessa, la lealtad hacia su hija y la vergüenza de estar en el centro de las miradas. Vanessa, al ver que él no respondía, giró hacia los invitados que aún quedaban y levantó la voz. «Por favor, comprendan a Sofía. Ha sufrido mucho. Perder a su madre tan joven, vivir en silencio, no es fácil. Yo he tratado de ganarme su cariño, pero es evidente que no lo logré». Las palabras estaban cargadas de veneno disfrazado de compasión. Sofía sintió que la sangre le hervía. Apretó la libreta y escribió con rapidez una frase que levantó para todos. «No soy débil, sé lo que vi». Los murmullos crecieron. Julián, que había permanecido discreto, dio un paso adelante. «Con todo respeto, señora», dijo firme, «no es correcto usar la condición de Sofía para desacreditarla.
Ella tiene más claridad que muchos aquí. El comentario hizo que Vanessa lo fulminara con la mirada. ¿Y usted quién es?, espetó con desdén. Un abogado recién llegado, ¿verdad? No se atreva a meterse en asuntos de familia. Julián no se intimidó. Me meto porque la verdad también es asunto mío. Ernesto levantó la mano para detener la discusión. Basta, no quiero que esto se convierta en un espectáculo, ordenó con voz grave. Vanessa cambió de táctica al instante. Se giró hacia Sofía y le habló en un tono de falsa ternura. Mi niña, entiendo que estés confundida. Tal vez alguien te llenó la cabeza de ideas. ¿Quién fue? ¿Quién te está manipulando? Sofía no respondió. Sus ojos se clavaron en los de Vanessa, fríos, implacables. Esa mirada silenciosa la incomodó más que cualquier palabra. Ernesto respiró hondo y con gesto cansado preguntó: Sofía, ¿tienes algo que me quieras mostrar ahora? Ella asintió. Abrió su cuaderno en una página donde había pegado una copia apresurada de un documento que había logrado rescatar con ayuda de Julián. Una hoja con la firma de Vanessa y la de Martín Aguirre. El silencio en el salón se volvió insoportable. Ernesto tomó la hoja con manos temblorosas, leyó, volvió a leer y al final levantó la vista hacia Vanessa. ¿Cómo explicas esto?, preguntó con un hilo de voz. Vanessa se adelantó fingiendo indignación. «Es falso», exclamó arrebatando la hoja. «¿De dónde sacaste esto? Seguro alguien lo inventó para hacerme daño. Sofía no sabe de negocios, cualquiera pudo engañarla». Pero su voz sonaba demasiado alta, demasiado nerviosa. La seguridad que solía envolverla empezaba a resquebrajarse. Ernesto lo notó, aunque todavía la duda le carcomía. Sofía lo miraba con lágrimas contenidas, rogándole en silencio que la creyera. Vanessa, en cambio, buscaba cualquier resquicio para sembrar desconfianza. «Piensa, Ernesto», dijo con un tono casi suplicante. «¿A quién le conviene que yo no esté a tu lado? ¿Quién gana con esto?». La pregunta quedó flotando sin respuesta inmediata, pero todos sabían que la confianza había sido herida. Y aunque Vanessa seguía luchando con uñas y sonrisas, la verdad había empezado a abrirse camino en el corazón de Ernesto. Las horas posteriores al escándalo en el Four Seasons fueron un torbellino para Ernesto Robles. En el trayecto de regreso a la mansión de Lomas, el eco de las miradas y murmullos lo perseguía. Sentía el peso de los comentarios sociales que, sabía bien, al día siguiente, llenarían los pasillos de las oficinas y las páginas de los periódicos de sociedad. Pero más que la humillación pública, lo atormentaba la pregunta que no podía apartar de su mente. ¿Y si Sofía tiene razón? En la biblioteca, encerrado entre paredes forradas de libros, Ernesto se dejó caer en el sillón de cuero. El vaso de whisky en su mano apenas mitigaba el temblor de sus dedos. Miraba fijamente la hoja que Sofía le había mostrado, la firma de Vanessa junto a la de Martín Aguirre. El documento parecía real, demasiado real. Sin embargo, su corazón se negaba a aceptar la traición. Vanessa entró al poco tiempo, con la compostura cuidadosamente ensayada. Llevaba un tono dulce en la voz, aunque sus ojos revelaban ansiedad. «Ernesto, no puedes dejar que esto nos afecte. Todo lo que se dijo esta noche fue una confusión. Tú me conoces», dijo acercándose para acariciar su hombro. Él la apartó suavemente, sin brusquedad, pero con una frialdad que ella no había sentido antes. «Te conozco, o eso quiero creer», murmuró. Vanessa frunció el ceño y trató de recomponerse. «Tienes que entender que Sofía está celosa. No soporta que alguien ocupe el lugar de su madre. Es normal, pero no dejes que sus caprichos destruyan lo que hemos construido». Ernesto guardó silencio. El rostro de su hija apareció en su mente. Esa mirada firme, esa servilleta alzada frente a todos. Sofía no era de las que inventaban. Su silencio siempre había sido sinónimo de verdad. Al día siguiente, las dudas crecieron como una sombra. Durante una reunión en la empresa, Ernesto apenas escuchaba a sus socios. Veía en cada gráfico y en cada número un recordatorio de lo que estaba en juego. Uno de los directores se atrevió a comentar en voz baja:
Don Ernesto, con respeto, tal vez convenga aclarar esos rumores. La prensa ya pregunta por Vanessa. La incomodidad lo atravesó. La reputación de la familia Robles estaba en entredicho, y él debía decidir entre proteger a su prometida o investigar a fondo. Por la noche, en la mansión, Sofía lo esperaba en la terraza. No llevaba cuaderno, solo una hoja doblada en la mano. Se la extendió con firmeza. En ella había escrito: «No quiero lastimarte. Solo quiero que veas la verdad». Ernesto la leyó en silencio, con el corazón encogido. Le acarició el rostro con ternura, aunque sus palabras fueron duras. «Hija, lo que hiciste anoche fue peligroso. Pudiste destruir mi vida». Sofía lo miró con lágrimas contenidas y escribió rápido: «Prefiero arriesgarme a verte destruido por ella». Esa frase lo golpeó más que cualquier acusación. Se levantó, caminó unos pasos y apoyó las manos en la barandilla. La ciudad brillaba al fondo, pero en sus ojos solo había oscuridad. Vanessa, consciente de que la situación se le escapaba, decidió presionar. A los pocos días, mientras desayunaban, le dijo con voz firme: «Amor, deberíamos fijar la fecha de la boda cuanto antes. Entre más esperemos, más darán de qué hablar esos chismes». Ernesto la observó con recelo. Su insistencia sonaba a desesperación. «No estoy seguro de que sea el momento», respondió con frialdad. El gesto de Vanessa se endureció, aunque lo disimuló con una sonrisa. «El momento es ahora, Ernesto. No dejes que nadie arruine lo que sentimos». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de presión. Ernesto sabía que debía decidir pronto, pero cada vez que pensaba en el futuro junto a ella, la sombra de Sofía y su advertencia volvía a interponerse. La duda ya no era un susurro, era una voz insistente que lo acompañaba en cada rincón, y empezaba a sentirse como una verdad imposible de callar. El murmullo de la duda ya no dejaba dormir a Sofía. Cada noche repasaba las servilletas escritas, las páginas de su cuaderno negro y la expresión quebrada de su padre después del brindis en Polanco. Sabía que no bastaba con palabras, necesitaba pruebas sólidas, irrefutables. Fue Julián quien lo sugirió una tarde, mientras caminaban por los pasillos de la empresa. «Si quieres conocer la verdad, debemos ir a Guadalajara». Ahí empezó todo para Vanessa. Seguro quedan rastros de lo que intenta ocultar. Sofía lo miró con determinación y escribió en su libreta: «Vamos». El viaje lo hicieron en silencio, con la discreción que exigía la situación. Tomaron un vuelo temprano, evitando miradas indiscretas. Mientras el avión descendía sobre el paisaje jalisciense, Sofía sentía un torbellino en el pecho. Era la primera vez que regresaba a esa ciudad desde que era niña. El olor a tierra húmeda y a tortas ahogadas en el aeropuerto despertó recuerdos de visitas familiares pasadas. Pero ahora no había nostalgia, solo tensión. Julián había investigado discretamente. Tenía una lista de direcciones, un barrio popular donde Vanessa había crecido, un registro civil donde podían confirmar datos y un pequeño café en el centro donde alguien aseguraba conocerla desde joven. El plan era claro: hablar con quienes aún recordaran su vida antes de Ernesto. La primera parada fue el barrio de Santa Teresita. Las casas eran sencillas, pintadas con colores desgastados por el sol. Una vecina, al escuchar el nombre de Vanessa, levantó las cejas con sorpresa. «¿La muchacha Robledo?», preguntó, apoyada en la reja de su casa. «Claro que la recuerdo. Siempre decía que no iba a quedarse aquí, que se merecía algo mejor. Tenía carácter fuerte, eso sí, pero se metía en cosas raras». Sofía escribió con rapidez: «¿Qué cosas raras?». La mujer bajó la voz: «Pues amistades peligrosas, hombres con dinero que venían a buscarla, y hubo uno en especial, un tal Aguirre. Desde entonces dejó de aparecer por aquí». Sofía y Julián se miraron. Era la primera confirmación directa de lo que sospechaban. En el registro civil, con ayuda de Julián, lograron obtener documentos que mostraban deudas antiguas y una serie de trámites de cambio de domicilio con fechas que no coincidían con la versión que Vanessa le había contado a Ernesto.
Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas, pero lo más revelador llegó en el café del centro. Un hombre mayor, mesero de toda la vida, los recibió con desconfianza hasta que Julián explicó que buscaban entender mejor la historia de Vanessa. El hombre, tras un silencio largo, dijo: «Esa mujer siempre jugó a dos caras. Aquí venía con uno y al día siguiente con otro. Pero todos sabíamos que quien realmente la respaldaba era Martín Aguirre. Ella decía que algún día se vengaría de los que la habían hecho sentir menos. Y mírela ahora, salió ganando». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sacó su libreta y anotó con trazos firmes: Vanessa y Aguirre, desde hace años. Ella planeó esto. El sol comenzaba a caer sobre Guadalajara, tiñendo de naranja las calles. Sofía y Julián se sentaron en una banca del centro histórico, frente a la catedral. Ella hojeó su cuaderno, repasando todo lo que habían descubierto. Julián la miró con seriedad. «Ya no son solo sospechas, Sofía. Esto es real. Pero debes estar lista. Mostrarle esto a tu padre significará romperle el corazón». Ella levantó la vista, con lágrimas contenidas, y escribió una sola palabra: valentía. El aire de la tarde olía a pan dulce y a humo de los puestos callejeros. Sofía respiró hondo. Sabía que lo que habían encontrado no podía quedarse guardado. Guadalajara le había dado las pruebas que necesitaba, pero también le imponía un peso enorme sobre los hombros, el deber de enfrentarse a su propio padre con la verdad más dolorosa. El avión aterrizó en la Ciudad de México, con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Sofía miraba por la ventana, con el cuaderno negro sobre las piernas. Dentro de él había fotocopias de documentos, anotaciones precisas y un relato detallado de lo que habían descubierto en Guadalajara: deudas antiguas, testimonios de vecinos, la relación de Vanessa con Martín Aguirre. Cada página era un golpe a la imagen que su padre había construido de la mujer que decía amar. En el trayecto de regreso a la mansión, Julián la observaba en silencio. Podía notar la tensión en sus manos, que apretaban el cuaderno como si fuese un salvavidas. Finalmente rompió el silencio. «Sofía, ya tienes lo que buscabas. Ahora la pregunta es: ¿estás lista para mostrárselo a tu padre?» Ella lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. Sacó una hoja y escribió con rapidez: «No quiero destruirlo, pero tampoco puedo dejar que la destrucción venga de ella». Julián asintió. «Entonces tendrás que ser fuerte. Prepárate para que dude de ti, incluso con pruebas. El amor puede cegarnos más que la mentira». Cuando llegaron a la mansión, el ambiente estaba cargado. Ernesto los esperaba en la sala, vestido con ropa informal pero con el gesto serio. Había pasado días evitando hablar de lo ocurrido en el Four Seasons, refugiándose en sus negocios y en silencios prolongados. Al ver el cuaderno en manos de su hija, frunció el ceño. «¿Otra vez con eso?», preguntó cansado. «Sofía, ¿qué ganas con seguir hurgando?». Ella no respondió. Abrió el cuaderno y colocó sobre la mesa los documentos recopilados: la copia del registro civil, las declaraciones escritas por Julián de lo que habían escuchado en Guadalajara y una lista de contradicciones entre lo que Vanessa había contado y la realidad. Cada hoja caía sobre la mesa como una sentencia. Ernesto tomó una de ellas y la revisó con detenimiento. Su respiración se volvió más pesada. «¿De dónde salió esto?», murmuró. Julián intervino con cautela. «Don Ernesto, yo acompañé a su hija. Verificamos cada dato. No son rumores, son hechos». El empresario lo miró con dureza. «¿Y tú quién te crees para meter a mi hija en estas cosas?», le reprochó. «Ella no debería cargar con esto». Sofía golpeó suavemente la mesa con la palma, obligándolo a mirarla. Con trazos rápidos escribió: «Yo lo decidí. No me manipula, es mi voz». El silencio se hizo espeso. Ernesto miraba a su hija con una mezcla de dolor y orgullo. Sabía que su determinación era real. Tomó otro documento. Leyó nombres, fechas, direcciones. La verdad se abría paso como un cuchillo. De pronto se dejó caer en el sillón, pasándose las manos por el rostro. «Si todo esto es cierto»,
murmuró con voz quebrada. Entonces he estado viviendo un engaño. Sofía se acercó despacio y colocó sus manos sobre las de él. Su mirada le transmitía todo lo que no podía decir: compasión, tristeza, pero también firmeza. Julián desde un costado respetó el silencio, consciente de que aquel momento no le pertenecía. La tensión se prolongó hasta que Ernesto levantó la vista. «Necesito pensar. No puedo tomar decisiones así, de golpe». Sofía asintió. En su cuaderno escribió una sola frase y la dejó frente a él: «Hazlo por ti, no por ella». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión, Ernesto permaneció solo en la biblioteca, repasando los documentos una y otra vez. Cada palabra le pesaba como una losa, y aunque aún no lo admitía en voz alta, dentro de él comenzaba a aceptarse la posibilidad más dolorosa: que la mujer que decía amar nunca lo había amado en realidad. La mansión de Lomas amaneció cubierta por un silencio espeso. Los ventanales dejaban entrar un resplandor grisáceo que parecía anunciar que algo decisivo iba a suceder. Ernesto había pasado la noche entera en la biblioteca, rodeado de documentos, con el rostro cansado y la mirada perdida. Frente a él, las pruebas que Sofía y Julián habían traído de Guadalajara seguían apiladas como piedras de un muro imposible de ignorar. Cuando Vanessa apareció, con un café en la mano y un gesto forzado de ternura, él la recibió con una seriedad que la descolocó. «Siéntate», ordenó con voz seca. Ella arqueó una ceja fingiendo calma. «¿Qué sucede, amor? Me miras como si fuera culpable de algo». Ernesto le mostró una de las hojas. «Explícame esto. Tu firma junto a la de Martín Aguirre. Documentos que prueban una relación con él desde antes de conocerme». Vanessa apretó los labios, pero de inmediato recuperó la compostura. «Ya te lo dije, Ernesto. Todo esto es falso. Seguramente alguien lo fabricó para destruirnos. ¿De verdad vas a creerle a tu hija y a un abogado recién llegado más que a mí?» En ese momento, Sofía entró en la sala. Llevaba su cuaderno negro en la mano y se colocó al lado de su padre, erguida con los ojos firmes. Vanessa la fulminó con la mirada. «Tú, claro que esto viene de ti. ¿Qué más puedo esperar de una niña resentida que nunca quiso verme feliz con tu padre?» Sofía no se inmutó. Escribió con rapidez y levantó la página. «No soy yo contra ti, es la verdad contra la mentira». Ernesto cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y habló con un tono cargado de dolor. «Vanessa, he intentado defenderte incluso contra mi propia hija. Pero las pruebas son claras, demasiado claras. Ya no puedo seguir negando lo evidente». El rostro de Vanessa se endureció. Su voz perdió la dulzura y se volvió fría. «¿Así que después de todo me vas a desechar? ¿Después de lo que hemos compartido? ¿Vas a arruinar tu vida por las palabras de una muda que ni siquiera puede explicarse?» El comentario golpeó el corazón de Sofía como un latigazo, pero ella no desvió la mirada. Julián, que había estado esperando en el pasillo, entró y dio un paso al frente. «Con respeto, señora, no vuelva a hablar así de Sofía. Ella tiene más voz que cualquiera de nosotros porque dice la verdad». Vanessa lo miró con desprecio. «Claro, el abogado Salvador. Todo esto fue idea tuya, ¿verdad?» Ernesto se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. «Basta, Vanessa», exclamó. «No intentes culpar a otros. No intentes humillar a mi hija. Aquí la única que debe dar explicaciones eres tú». El silencio se hizo pesado. Vanessa trató de recuperar su encanto, pero su sonrisa ya no convencía. Finalmente lo dijo con una mezcla de desafío y resignación. «Está bien. Sí, conocí a Aguirre. Sí, hice tratos con él. Pero todo fue antes de ti. Después entendí que contigo podía llegar más lejos». Ernesto la miró con incredulidad. «¿Más lejos? ¿Entonces nunca se trató de amor?» Vanessa bajó la vista, incapaz de responder. Sofía dio un paso hacia su padre y escribió en una hoja: «Papá, todavía puedes salvarte. Ella no vale tu dolor». Ernesto la leyó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se volvió hacia Vanessa,
con la voz rota pero firme. «Se acabó. No quiero verte más en mi casa ni en mi vida». Vanessa lo miró con furia contenida, pero comprendió que había perdido. Tomó su bolso con un movimiento brusco y salió sin mirar atrás. El silencio que quedó después fue profundo. Ernesto se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Sofía se acercó y le rodeó los hombros con sus brazos. Él la abrazó con fuerza, como si ese gesto fuera la única certeza que le quedaba. «Perdóname, hija», susurró con voz quebrada. «Dudé de ti cuando eras la única que vio la verdad». Sofía lo miró con ternura, y en su cuaderno escribió una frase que resumía todo. «Siempre estaré contigo». Esa mañana, entre lágrimas y abrazos, padre e hija sellaron un lazo renovado. Y aunque la herida era profunda, la verdad había triunfado sobre la mentira. Los días siguientes a la partida de Vanessa fueron como despertar de una pesadilla larga. La mansión de Lomas de Chapultepec recuperó un silencio distinto, ya no cargado de tensión, sino de una calma frágil, como si la casa entera respirara con alivio. Sin embargo, en el corazón de Ernesto quedaba un vacío doloroso. Había sido engañado, sí, pero lo que más lo hería era haber dudado de su propia hija. Sofía lo sabía. Lo veía caminar por los pasillos con el gesto cansado, perderse en la biblioteca con un vaso de whisky, y a veces mirarla con los ojos llenos de culpa. Ella no necesitaba palabras para comprenderlo. Una noche se sentó frente a él y escribió en su cuaderno: «Papá, no cargues solo con el dolor. Lo importante es que ahora estamos juntos». Ernesto la miró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con sinceridad. «Tienes razón, hija. Me aferré a algo que no era real, y casi te pierdo en el proceso. No volveré a cometer ese error». El proceso de sanación no fue inmediato. La prensa, como era de esperarse, convirtió la ruptura en tema de conversación. Los titulares hablaban de la traición en la élite empresarial y del romance roto del magnate Robles. Ernesto recibía llamadas de amigos y socios, algunos expresando solidaridad, otros curiosidad disfrazada. Pero esta vez, en lugar de esconderse tras discursos, decidió enfrentar la situación con dignidad. «Que digan lo que quieran», murmuró una tarde mientras tomaba café en la terraza con Sofía. «Yo sé lo que importa, mi familia». En medio de ese proceso, Julián se convirtió en una presencia constante. Visitaba la mansión con frecuencia, al principio para apoyar a Sofía en la organización de los documentos, pero pronto también para compartir momentos más personales. Se ganaba el respeto de Ernesto con su prudencia y honestidad, y lograba arrancar sonrisas a Sofía con sus intentos aún torpes de comunicarse en señas. Un domingo por la tarde, mientras paseaban por Coyoacán, Sofía se detuvo frente a un puesto de libros usados. Tomó uno de poesía y se lo mostró a Julián. Él lo abrió al azar y leyó en voz alta un verso que hablaba de la fuerza del silencio. Luego la miró y dijo: «Creo que este libro fue escrito para ti». Sofía sonrió y escribió en su libreta: «El silencio también es una forma de gritar». Julián la miró con admiración y respondió con sencillez: «Y tú gritas más fuerte que cualquiera». Ese tipo de gestos iban creando un lazo profundo entre ellos, aunque Sofía se resistía a pensar en el futuro. Su prioridad era sanar la relación con su padre, pero en el fondo no podía negar que Julián se había convertido en alguien esencial. Ernesto, por su parte, empezó a recuperar la confianza perdida. Una noche reunió a Sofía y a Julián en el comedor y dijo con voz firme: «No sé qué habría hecho sin ustedes. Tú, Sofía, me diste la valentía que me faltaba. Y tú, Julián, la acompañaste cuando más lo necesitaba. Les debo más de lo que puedo expresar». El clima en la casa cambió. Donde antes había discusiones y tensión, ahora había cenas tranquilas, charlas acompañadas de vino, paseos familiares por Chapultepec los fines de semana. Ernesto volvió a reír. Sofía volvió a escribir poemas en su cuaderno y hasta el personal de la casa comentaba que la señorita Sofía está más luminosa que nunca. Sin embargo, aunque la herida comenzaba a cicatrizar,
Todos sabían que el camino hacia adelante exigía fortaleza. Habían perdido mucho, pero habían recuperado algo aún más valioso: la confianza mutua. Y en ese proceso se forjaba un nuevo comienzo. El sol de la tarde bañaba con tonos dorados el barrio de Coyoacán, las calles empedradas, los murales coloridos y el aroma a café recién molido creaban un ambiente cálido, perfecto para un cierre que no era un final, sino un nuevo comienzo. En una mesa de madera bajo la sombra de un árbol, Ernesto, Sofía y Julián compartían una comida sencilla. Nada de lujos ni copas de champaña, solo platillos tradicionales y sonrisas auténticas. Ernesto levantó su vaso de agua mineral y dijo con voz firme: «No necesito más banquetes ni aplausos. Lo único que quiero es esto, una mesa con mi hija y la certeza de que seguimos juntos». Sofía lo miró emocionada, tomó su libreta y escribió: «Ya no hay máscaras, solo verdad». Ernesto asintió con una sonrisa cargada de orgullo. La relación entre padre e hija había atravesado un abismo, pero ahora brillaba con una fortaleza renovada. Ernesto entendía que el silencio de Sofía nunca había sido vacío, sino una voz que él debía aprender a escuchar. Y ella, por su parte, sabía que su valentía había salvado no solo a su padre, sino también la memoria de su madre, que jamás podría ser reemplazada por alguien como Vanessa. Julián, testigo y cómplice de todo, observaba con discreción. Sonrió al ver la complicidad entre ellos. «Don Ernesto, Sofía ha demostrado más coraje que cualquiera de nosotros. Yo solo tuve la suerte de acompañarla». Ernesto lo miró con seriedad, pero con gratitud sincera. «No te subestimes, muchacho. Tú fuiste el apoyo que mi hija necesitaba cuando yo la ignoraba. Eso jamás lo olvidaré». El ambiente se volvió ligero. La comida transcurrió entre risas discretas y recuerdos compartidos. Sofía escribió en un papel que deslizó hacia Julián: «Gracias por ser mi voz cuando la necesitaba». Él la leyó y respondió en voz baja: «Y lo seré mientras tú quieras». El aire de Coyoacán estaba lleno de vida. Niños corriendo tras globos, parejas caminando de la mano, músicos callejeros tocando boleros. Era un contraste perfecto con las noches de tensión que habían vivido. Sofía respiró hondo, sintiendo que por fin podía dejar atrás el miedo. Cuando la comida terminó, Ernesto se puso de pie y abrazó a su hija con fuerza. «Me enseñaste que la verdad siempre encuentra la manera de salir, incluso si no se pronuncia en voz alta», dijo con emoción. «Estoy orgulloso de ti, Sofía, más de lo que jamás imaginé». Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos, consciente de que esas palabras eran un bálsamo para todas las heridas. Julián los observó en silencio, comprendiendo que estaba presenciando algo sagrado, la reconstrucción de un vínculo que había estado a punto de romperse. Mientras caminaban de regreso por las calles iluminadas por la tarde, Sofía abrió su cuaderno y escribió en letras grandes: «La voz más fuerte no siempre se escucha, a veces se siente». Ernesto la leyó y sonrió con un brillo en los ojos. «Y yo la siento, hija. La siento cada día más fuerte». El futuro era incierto, como siempre, pero ya no les asustaba. Habían aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para avanzar, y que, aunque el silencio de Sofía nunca desaparecería, su fuerza seguiría siendo el motor que los mantenía unidos. Antes de cerrar este capítulo, recuerda que así como Sofía encontró la valentía de alzar su voz sin hablar, tú también puedes enfrentar tus propias batallas con firmeza. Suscríbete al canal para no perderte más historias llenas de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. Y no olvides dar clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla, donde te espera otra narración que te atrapará desde el primer instante. Porque cada historia, como la de Sofía, nos recuerda que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.